Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video les explico algunas cositas del trabajo práctico número 7 sobre potencias y raíces con números enteros. Bueno, primero tienen que tener en cuenta qué es una potencia y cómo se resuelve. Recuerden que en la potencia siempre vamos a encontrar una base y un exponente y lo que debemos hacer para resolverla es multiplicar la base por sí misma tantas veces como nos indique el exponente. Entonces, por ejemplo, si vamos al ejercicio 94, que es uno de los que tienen ahí para resolver en el trabajito, por ejemplo, cuando resolvemos menos 2 al cubo, lo que hacemos es multiplicar el menos 2 por sí mismo 3 veces. 2 por 2 por 2, eso nos va a dar 8. Y después tenemos que ver qué pasa con el tema de los signos. En este caso la base es negativa, el exponente es impar, por lo tanto el resultado va a ser negativo. Siempre se va, digamos, todas las potencias van a seguir, digamos, esta regularidad en cuanto a si la base es negativa y el exponente es impar, el resultado va a ser negativo. Si miramos el tema de signos, nos va a quedar menos por menos más, luego lo multiplicamos por otro negativo y eso hace que el resultado termine siendo negativo. En cambio, como pasa en el D, donde tenemos una base negativa pero un exponente par, hacemos menos 9 por menos 9, 9 por 9 es 81 y menos por menos nos da más. Por lo tanto, siempre que resolvamos una potencia con una base negativa pero el exponente sea par, el resultado va a ser positivo. También les hice de ejemplo el ítem E, porque es muy similar al D, es muy parecido, pero no tiene paréntesis. Bueno, cuando no tiene paréntesis y tenemos un negativo delante, indica que primero hay que resolver la potencia con el número como está, o sea, 9 al cuadrado, que sería 9 por 9. Y luego el signo negativo queda delante de ese resultado, por lo tanto, esto termina dando menos 81 por resultado. Si cuando la base está entre paréntesis, digamos con su número negativo entre paréntesis, quiere decir que considero el número completo para multiplicar por sí mismo. O sea, le estoy incluyendo el número negativo. Eso es para que también puedan diferenciarlo porque en varios ítems u otros ejercicios aparece esta cuestión. Si vamos a la parte de las propiedades, ¿sí?, que es el ejercicio 102, bueno, yo les hice uno de ejemplo, si ustedes acá pueden ver las propiedades, pero vamos a hacer uno de ejemplo donde por ahí les va a resultar más fácil entender cómo se aplican. Tenemos menos 2 elevado a la 6, eso a su vez está elevado a la cuarta, dividido menos 2 elevado a la 10 y eso a su vez está elevado al cuadrado. Entonces, primero aplicamos la propiedad de potencia de otra potencia, ¿sí?, porque tenemos dos potencias, en realidad dos exponentes juntos para una misma base. Entonces, en esta propiedad los exponentes se multiplican. Nos va a quedar menos 2 elevado a la 24, para el primer caso, multipliqué 6 por 4, dividido menos 2 multiplicado a la 20, porque multipliqué acá 10 por 2, que eran los otros exponentes. Una vez que hicimos esto, nos falta terminar de resolver la división. Como tenemos la misma base, podemos aplicar la propiedad de cocientes de potencias de igual base. Entonces escribo una base una sola vez y resto los exponentes. 24 menos 20, eso nos va a dar 4. Una vez que ya, digamos, simplificamos todo esto, recién a lo último, que llegamos, digamos, a una potencia con un solo exponente, ya podemos resolver esa potencia. Menos 2 a la cuarta sería menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 y eso nos da 16. ¿Sí? Recuerden otra vez, base negativa, exponente par, resultado positivo. Después, en la parte de raíces, ¿sí?, ustedes acá tienen alguna explicación general para entender cómo se resuelven las raíces. Recuerden que el número que está en forma pequeña al lado de la raíz se llama índice, lo que tenemos en su interior se llama radical. Entonces, al resolver una raíz, tenemos que buscar un número que elevado al índice nos dé el valor que está en el radical. Por ejemplo, si ustedes miran el ejercicio 107, donde tenían para resolver algunas raíces, en el B, por ejemplo, tenemos raíz cúbica de 343. Eso va a ser igual a 7. ¿Por qué? Porque 7 elevado al cubo es el número que nos da 343.
A veces algunos pueden buscar o querer encontrar una forma más simple de resolver una raíz, pero la realidad es que siempre vamos a ir probando, lo pueden hacer con la calculadora por ejemplo, un número que multiplicado 3 veces por sí mismo, en este caso nos dé 343. ¿Sí? Siempre vamos a ir probando, como este número es un poquito más grande, no vamos a probar, qué sé yo, con el 2, el 3 o el 5, sino que, bueno, lo pueden ir haciendo hasta que llegan al 7 y ven que ahí van a encontrar el resultado, ¿sí? Por ejemplo, acá en el H, ¿sí? Tenemos la raíz cuadrada de menos 13 al cuadrado. Recuerden que si la raíz no tiene índice es porque el índice es 2, ¿sí? Es una raíz cuadrada, así que bueno, eso lo aclaro también. Y volviendo al ejercicio, bueno, primero tenemos que resolver lo que está en el radical, entre paréntesis, que es menos 13 al cuadrado. Menos 13 por menos 13 nos va a dar 169. Y ahora sí busco la raíz cuadrada de 169, que nos va a dar 13, ¿sí? Porque, bueno, como lo hicimos recién, 13 al cuadrado es lo que nos da 169. En el otro caso, acá teníamos el L, ¿sí? Tenemos la raíz sexta de menos 125 al cuadrado. Acá también primero resolví menos 125 al cuadrado, que nos da 15.625. Esto por ahí es un número grande, ¿sí? Pero como es una raíz de índice 6, tenemos que tener en cuenta que tiene que ser un número pequeño porque lo multiplico por sí mismo 6 veces. Entonces el resultado va a ser bastante grande. Y además este número obviamente es un múltiplo de 5 porque termina en 5. Por lo tanto, seguramente lo primero que uno va a probar es 5 a la sexta, a ver si efectivamente nos da 15.625 y es así. Por lo tanto el resultado es 5 en este caso. También obviamente están las propiedades de la radicación, ¿sí? Que son un poquito más cortas que las de potencia. Básicamente tenemos la propiedad distributiva respecto del producto o la división, ¿sí? Esta misma propiedad se da en la potenciación, propiedad distributiva. Recuerden que solo se puede distribuir tanto la raíz como la potencia cuando tengamos un producto o una división. Si hay suma o resta, no es posible. Y después tenemos la propiedad de raíz, esta que es parecida a la de potencia de otra potencia, ¿sí? Porque tenemos, por ejemplo, acá dos raíces juntas, raíz cúbica de la raíz cuadrada de 64, entonces lo que hacemos es multiplicar los índices, ¿sí? 3 por 2, 6, entonces queda para resolver raíz sexta de 64, por ejemplo acá, ¿no? Siguiendo el ejemplo, y ese resultado es 2, porque 2 a la sexta justamente nos da 64. Entonces, a la hora de resolver el ejercicio 109, lo que les pide justamente es que resuelvan aplicando propiedades, pero cuando se pueda. Entonces ahí hay que estar atentos y ver cuándo es posible o cuándo no. Por ejemplo, en el ítem D tenemos una raíz de índice impar, ¿sí? Raíz 7 o séptima de menos 128 dividido menos 1. Bueno, acá tranquilamente podemos aplicar la propiedad distributiva. ¿Por qué? Porque si bien el radical es negativo, el índice es impar y voy a poder encontrar su resultado sin problemas. O sea, la raíz séptima de menos 128 va a ser menos 2, ¿sí? Porque menos 2 elevado a la 7 nos da menos 128. Y la raíz de 1 o menos 1 en este caso siempre nos da el mismo resultado más allá del índice. Así que la raíz séptima de menos 1 vuelve a ser menos 1. Por último, lo que nos queda es dividir. Menos 2 dividido menos 1 nos vuelve a dar 2, ¿sí? Pero positivo, porque por regla de signos menos con menos termina siendo más. Ahora, acá yo pude aplicar propiedad distributiva. Como les decía, el índice es impar. Pese a que los radicales son negativos, eso no nos impide. Pero si miramos el G, ¿sí? Que es otro que acá les hice de ejemplo, van a ver que tenemos, primero para aplicar la propiedad de raíz de otra raíz, ¿sí? Raíz cuadrada de la raíz cúbica de menos 64 dividido menos 1. Acá este menos creo que estaría dentro del paréntesis, por un error del libro no lo está. Entonces multiplicamos y queda raíz sexta de menos 64 dividido menos 1. Y acá quizá algunos podrían pensar en aplicar propiedad distributiva, pero no podemos aplicar propiedad distributiva porque el índice de la raíz es par.
Y si yo, por ejemplo, quisiera buscar la raíz sexta de menos 64, no la vamos a poder encontrar. ¿Por qué? Porque ningún número elevado, por ejemplo, a un exponente par, nos va a dar un resultado negativo, ¿sí? Como les explicaba antes en la parte de potencia. Entonces, por regla de signos justamente. Entonces, acá no vamos a poder aplicar la propiedad distributiva, sino que nos vemos obligados primero a hacer la división, ¿sí? Menos 64 dividido menos 1, ¿sí? Primero vamos a hacer la división. Se estaba viendo como borroso. Ahí está. Menos 64 dividido menos 1, hacemos primero, que eso nos da 64 positivo, por regla de signos, menos con menos es más. Y después sí resuelvo la raíz sexta de 64, que nos da 2, ¿sí? Porque 2 a la sexta es 64. Bueno, esto en forma general, digamos, para que tengan un panorama a la hora de resolver raíces. El último ejercicio que queda por ver es el de operaciones combinadas, ¿sí? O cálculos combinados, donde acá les explica brevemente cómo se resuelve un cálculo combinado. Primero resolvemos potencias y raíces y después lo que ya saben, producto y división, y por último sumas y restas que separan en términos. En este ejercicio que tienen para hacer, lo que tienen que hacer es básicamente buscar los errores del libro, ¿sí? Que esto ya está resuelto, ustedes pueden ver que esto está resuelto, pero evidentemente no está bien hecho. Entonces, la propuesta sería que lo hagan de nuevo bien, ¿sí? Usando el criterio que corresponde, y después puedan encontrar el error en lo que está hecho del libro. Entonces, tenemos, por ejemplo, en el A, menos 4 al cuadrado más la raíz cuadrada de menos 64 dividido menos 1 al cubo por menos 2. Entonces, lo primero que hicimos acá, esperen que se me fue el foco, ahí está. Lo primero que hacemos acá es separar en términos y vamos resolviendo. Menos 4 al cuadrado es 16 positivo, ¿sí? Menos 4 por menos 4. Acá yo ya encuentro el primer error porque estaba marcado con signo negativo. Luego resuelvo el radical por partes, obviamente, porque hay acá una potencia, así que vamos a ir resolviendo esa potencia. La raíz la mantenemos igual. Menos 1 al cubo sería menos 1 por menos 1 por menos 1 y nos vuelve a dar menos 1, así que por eso simplemente queda escrito igual. Y después acá abajo seguimos teniendo el menos 2 que está multiplicando. Bueno, vamos bajando los términos que ya pudimos resolver, el 16 queda igual. Dentro de la raíz ahora podemos hacer la división. Menos 64 dividido menos 1 nos da 64 positivo por menos 2. Bueno, obviamente antes de hacer el producto, en el paso siguiente, tenemos esta raíz por resolver. La raíz cuadrada de 64 es 8, ¿sí? Porque 8 al cuadrado es 64. Y por último hacemos 16 más 8 por menos 2, que es menos 16. Recuerden también acá que justamente este signo suma separa términos, ¿sí? No puedo hacer 16 más 8 y luego multiplicar por menos 2, que es justamente lo que hace el libro y por eso también está mal. Primero debemos resolver el producto. Y en el último renglón, 16 más menos 16 es lo mismo que tener escrito 16 menos 16, ¿sí? Porque ahí, por regla de signos, cuando suprimo este paréntesis, más con menos, termina siendo negativo el signo que queda, y resuelvo esa resta. 16 menos 16 es 0. Entonces, así tienen que ir viendo con todos los otros ítems, ¿sí? A ver cuáles fueron los errores y los pueden ir marcando, como acá, por ejemplo, yo fui haciendo, pero es importante que esté hecho en forma correcta también. Bueno, espero que les sirva. Muchas gracias.